Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. He escuchado sus relatos y me he dado cuenta que hay unos demasiado perturbadores y unos que me crean demasiada intriga. En particular, algunos que han hablado de la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del Ángel de la Independencia y del Museo de Cera. Les voy a comentar uno, el cual me ocurrió a mí con mi mamá y uno de mis hermanos. Esto por allá del año 2006. Para aquel entonces, nosotros vivíamos en una pequeña casa en la calle Río Ebro, cerca del Ángel de la Independencia. Pero, desde que recuerdo, papá nunca estuvo con nosotros. Solamente era mi mamá, mi pequeño hermano, quien entonces tenía 6 años, y yo 15. Recuerdo que llegaba como todos los días de la escuela, a hacer algunas labores de la casa, y después pasaba yo a recoger a mi hermano. Teníamos muy poco contacto con los vecinos, casi no nos hablábamos. Sin embargo, esto poco a poco fue a hacerse distinto a medida de que llegaban algunos nuevos y unos se iban. Recuerdo que llegó una pareja joven, de unos 30 años tal vez, a un departamento que estaba justo enfrente de nosotros. Tenía un ducto en la parte de en medio, pero tenía un gran ventanal que daba a la casa del otro lado. Era como un patio, pero alto. No había nada ahí, simplemente era un espacio. Y en él había un enorme ventanal. Ahí era donde mi mamá tenía la cocina. La cocina en la que siempre estábamos. Pasábamos de ahí a la sala y las habitaciones en la parte de arriba. Sin embargo, estos vecinos que recién llegaron eran amables y eran atentos. Un día salimos por un par de días y al regresar no nos encontramos. Nos sorprendió un poco porque ya nos detuvo la señora, de al lado, quien iba caminando con su esposo y nos preguntó, con una forma muy extraña de decirnos, dice, ¿pero no estuvieron el fin de semana? Mi mamá le contestó, no, de hecho estuvimos en Guadalajara, pero vamos regresando. Dice, pero entonces, ¿quién es el hombre del sombrero? Mi mamá, un poco extrañada, dijo, ¿cuál hombre del sombrero? Dice, es que pudimos ver en la noche, ayer, a un hombre con un sombrero, parado ahí justo en su cocina. No vimos que se moviera o que hiciera algo, simplemente estaba ahí. Quisimos grabar con el teléfono, sin embargo, cuando fuimos por él, simplemente ya no lo vimos. Pensamos que era algún conocido suyo. Inmediatamente mi mamá se preocupó y le habló a uno de sus hermanos que vivía muy cerca de Buenavista. Le pidió que viniera por favor para ayudarle a revisar la casa. Y así lo hizo. Llegó mi tío y junto con su esposa y otros de mis primos revisaron toda la casa. Sin embargo, esta no había nada. La puerta estaba cerrada y no había señal de que alguien hubiera intentado entrar. Mi mamá se tranquilizó un poco. Y esto pasó desapercibido, solo como un comentario. Y desde entonces le dio cierta mala fe lo que le decían los vecinos, ya que evidentemente no les creyó en absoluto. Pero después de esto, el ambiente en la casa se sintió un poco pesado. De repente se oían ruidos. En la noche, mientras dormíamos, de repente se escuchaba como si algo se cayera, como si cosas metálicas golpearan. De repente me levantaba y me daba una vuelta por toda la casa, sin embargo nunca encontré nada. Hasta que un día mi hermano, el pequeño Joel,
Me dijo que me quedara con él en su habitación. Le dije, ¿por qué? ¿Qué tienes? Nada, nada en realidad, pero quiero que te quedes conmigo, me decía. Si es que a veces viene el hombre del sombrero y me da miedo. Yo me quedé inmóvil, sin palabras. No supe qué decirle a mi hermano, pero le dije que sí, que me quedaría ahí. Sí, dice, es que se asoma en la ventana y se me queda viendo. No sé nada, pero me da mucho miedo. Le dije, Joel, ¿ya le comentaste esto a mamá? Dice, no. El hombre del sombrero me dijo que no lo hiciera, pero no me dijo nada de decirte a ti. Un miedo indescriptible me recorrió todo mi cuerpo. Supongo que empalidecí porque mi hermano dijo, ¿estás bien, hermano? Y se espantó un poco. Tomé un poco de valor y dije, sí, estoy bien. No pasa nada. Aquí me voy a quedar contigo. Entonces sacamos una pequeña y vieja consola de videojuegos y estuvimos jugando un buen rato. De repente el pequeño simplemente dijo, no, ahí viene. Y dejó el control en el suelo. Corrió rápidamente y se metió a sus cobijas. Me espanté, seré honesto, y me senté junto a él, únicamente diciéndole, ¿dónde está Joel? ¿Dónde dices que viene? En la ventana, me dijo. Siempre se para en la ventana. Extrañamente, la temperatura descendió abruptamente. De una forma inexplicable. No pude entender qué pasaba. Sin embargo, un miedo me invadió por completo y me quedé ahí inmóvil, únicamente diciéndole a mi hermano que todo estaría bien. Me quedé aterrorizado viendo a la ventana, esperando que tal vez en algún momento se viera este ser que describía a mi hermano. Sin embargo, ahí no pasó nada. Pero el frío que experimenté no puedo explicarlo, así como el terror que me invadió. Solo fue por un par de minutos. Después todo volvió a la normalidad. Mi hermano simplemente me dijo, muchas gracias por quedarte conmigo. Creo que ya se fue. Y un par de minutos cayó completamente dormido. No me fui a mi habitación y me quedé ahí con él aquella noche. A la mañana siguiente le comenté esto a mi mamá. Mi mamá únicamente me dijo, ¿qué? ¿Ya le vas a hacer caso a la vecina? Dice, ¿sabes qué? Que eso no es cierto. Le dije, mamá, no sé si sea cierto o no, pero sentí algo y no puedo explicarlo. Mi mamá simplemente me ignoró y dijo, ay, sí, ya vete a la escuela que se te va a hacer tarde. Evidentemente no creyó en mi historia. Los días pasaban y el ambiente cada vez se sentía más hostil. Los ruidos se hacían más presentes en la noche. Y un día mi mamá me reclamó porque pensó que estaba haciendo cosas, que yo era quien estaba haciendo aquellos ruidos. Recuerdo que se levantó furiosa y me fue a buscar a mi habitación. Pero ese día yo estaba con mi hermano en la suya. Escuché claramente cómo me dijo, Ramón, deja de jugar. ¿De dónde sacaste ese sombrero? Y la vi que se metió a mi habitación. Entonces le hablé, mamá, estoy acá, estoy con Joel. Empalideció mi mamá y giró su cara. Pude ver que se dio cuenta que ahí, en esa habitación, había alguien que no era yo. Había alguien con aquel sombrero. Dio unos pasos hacia atrás, con su cara fija su mirada hacia el interior de mi habitación. Levantó lentamente la mano, señalando hacia el interior de mi habitación.
voz casi quebrada dijo: ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está en tu habitación?, dijo. No sé cómo fue que mi reacción fue levantarme rápidamente de la recámara de mi hermano y correr hacia ella. Y la abracé fuertemente. Ella giró su mirada hacia mí y me abrazó igual de fuerte que... Me dijo: sí, ya lo vi, hijo, ya lo vi. Ahora te creo. Perdóname, dijo. Volvimos a mirar y ahí ya no había nada. Entonces mi mamá nos dijo: vámonos de aquí inmediatamente. Tomamos un par de cosas y le habló a su hermano. Le dijo a mi tío que si nos podía recibir. Y nos fuimos. Cerramos todo y nos fuimos. Llegando a Buenavista le comentó a mi tío todo lo que había pasado y nos creyó. Nos dijo que se sentía desde aquella vez que habían revisado la casa. Esa casa que mi mamá rentaba, en la que vivíamos. Y esa noche fue la última noche que pasamos en aquel lugar.